Muy bien, un gran saludo para todos, bienvenidos. Y para hoy traemos un tema sumamente importante, digamos que en una empresa crucial que se debe hacer, tomar en cuenta y hasta incluso lo hacemos sin darnos cuenta. Y es copiar para innovar. Ojo con este tema, también llamado o conocido como benchmarking. El arte de aprender para la mejora continua. ¿Qué es benchmarking? Bueno, para entender cómo es esta arte y cómo es que nosotros la hemos llevado a cabo durante tanto tiempo y que obviamente en una empresa no podía faltar. ¿Cómo se hace esto posible desde un ámbito elegante, bonito, innovador, de bien? ¿Ok? Para eso, pues primero entremos a esta definición, ¿no? El benchmarking no es más que una comparación. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que comparamos? Literalmente deberíamos comparar todo. Los procesos, el producto, nuestro servicio con los mejores. Ahí está, en esa esencia está la brecha y oportunidades que nos ofrece precisamente mejorar. Su concepto tiene mucho tiempo merodeando, pero se le debe a una, a una época de la vida a la que esto se hizo popular, que fue alrededor de los años 80, cuando ese término de punto de referencia empezó a verse mucho más evidente en empresas estadounidenses y japonesas, que obviamente buscaban la perfección, ¿no? Esa calidad óptima posible, obviamente, siempre dentro de un rango real que se podía llegar a conseguir en una industria gracias a sus propios beneficios, pues, gracias a su propio manejo. Su propósito no es simplemente el de copiar, porque sería fácil, ¿no? O sea, vamos a estar claros, ¿cuántos de nosotros no hemos hecho esa experiencia en la cual tomamos o buscamos una información de internet, copiamos y pegamos? Ah, ya, qué fácil, ¿verdad? No, no se trata solamente de copiar, es hacer la cosa bien, es aprender, es adaptarla e innovarla con nuestra personalidad, porque ya nosotros somos únicos. Cualquiera llega y dice, ah, pero ¿cómo lo hago que sea algo único? Pues apodérate de ello, en, ¿cómo es? Apropiate, perdón, de ellos. Busca ese concepto, lo digieres, lo aprendes, lo colocas a tu forma de ser y ya, eso ya ahí, en ese preciso instante, pasó a ser tuyo. Cuando lo interiorizas, cuando lo explicas con tus palabras, cuando lo ves con tu forma y lo logras, ya ahí no estás simplemente copiando. Entonces, ¿para qué se hace esto? Pues para una competencia sostenible, real y debida. Existen en esta actualidad, para hablar un poco sobre los tipos, existen 4 pilares que se levanta el benchmarking. Cada uno de ellos responden a un objetivo estratégico distinto. Dependiendo de la elección correcta, pues obviamente será el ámbito al cual se quiere mejorar. Tenemos 4 escenarios entonces, 4 pilares. Uno interno, el competitivo, digamos, en su naturaleza, pues con otras empresas o marcas que hacen exactamente lo mismo. El funcional y el genérico. Okay. Para comprender cada uno de ellos, pues vamos a estudiarlo. Cuando hablamos del primer pilar, el interno, ¿cómo llegar a comparar
nuestro producto, ¿ok? Dentro de la misma empresa, sin que salga. ¿Cómo es esto posible? Ese es el primer eslabón, el cual se le considera un pilar interno. ¿Cómo es esto posible? Pues una empresa no se desempeña de una sola persona o de un individuo o de un departamento. Lo primero que nosotros debemos que hacer o debe hacerse es tal cual como nosotros internamente nos fijamos para mejorar como personas. Antes de yo llegar a mirar, ay, que si mi hermano hace tal cosa buena, que si mi novia hace tales cosas, que si mi mejor amigo o mi mejor amiga hace tales cosas, que el profesor no sé qué, que mi mamá, que mi papá, que el gerente, no. Antes de mirar afuera, internamente nosotros también deberíamos ser capaces de observar las cosas en las cuales nosotros hacemos ya de por sí bien. Eso es un poco de autoconocimiento. Cuando uno lo hace con uno mismo, uno se fija de cosas en las cuales uno ya conoce que uno tiene a favor, habilidades numéricas o que dentro del conocimiento tácito del mundo uno sabe en lo cual uno es mejor. Vuelvo y repito, quizás algunos dotes numéricos, puede ser lo contrario, yo soy muy bueno en lectura, en aprendizaje, en dominar la exposición o la oralidad, en, en manualidades, en cosas tecnológicas. O sea, es reconocer en qué eres bueno. A partir de allí, entonces uno puede llegar a pensar o a mezclar, ¿sí? Con otras habilidades que uno tenga y uno dice, pero entonces yo puedo ser bueno en tal cosa. Por ejemplo, si soy bueno en la oralidad, si soy bueno en la parte tecnológica y además tengo un tema el cual también me apasiona, entonces yo podría llegar a decir, si yo uno esas tres cosas, yo podría ser un buen youtuber o un buen influencer, algo así. A partir de cosas internamente, uno puede llegar a generar nuevas ideas. Y es una comparación interna, ¿no? Entre las cosas en las que soy bueno y cosas que soy malo. Bien, en la empresa es igual. Lo primero que uno debe llegar a hacer en este caso es la observación. Mediante la observación de yo obtener una perspectiva global mm, de cada departamento, quiénes son más rápidos, quiénes yo sé que son más diligentes, incluso quiénes son más organizados, quiénes son mejores equipos. Entonces, logra ver quiénes son, ¿para qué? Para llegar hasta allá, mm, casi que infiltrarme, comprender por qué ellos son así, por qué son buenos. A veces es que todos tienen una edad contemporánea, todos son de la misma fecha de nacimiento, todos se graduaron quizás en el mismo sitio, algo que los una, y ahí uno dice, entonces eso lo voy a tomar y lo voy a mezclar en otro departamento. Y después entonces combino departamentos. Entonces ahora es este departamento con aquel otro y así debo seguir haciendo, complementando hasta llegar a unos excelentes resultados. El segundo pilar es el competitivo, dado el caso con otras empresas, ¿no? Por eso es el más hacia competencia. Bueno, esta medida directa contra rivales es un poco más analítica. Se debe, como principal, conseguir el producto, desgranarlo, eh, estudiarlo, pues ver qué facultades tiene positivas, muy buenas, que a ti quizás, o bueno, a tu empresa, pues le haga falta, porque algunas
algunos clientes prefieren ese producto antes que el mío. Es ese estudio, es ese análisis mucho más serio, donde no solamente se debe concentrar la observación, sino también un detalle, hasta incluso si es posible químico. Vamos a hacer un laboratorio de este producto para poder llegar a comprender su formulación, es decir, su fórmula, pues eh, detectar cosas que yo quizás no esté viendo, hacer la ingeniería inversa, todo lo que yo pueda conocer de mi competencia, mejor. Y para esto no necesariamente yo tengo que infiltrarme en instalaciones de mi competencia. Con solamente el producto ya yo puedo hacer una gran investigación. Que si también a veces hay alianzas o juegos o eventos en los que las empresas del mismo rubro se concentran. Ahí yo debo conversar, aprovechar, preguntar. Nunca está de más ciertas informaciones que a mi competencia se le pueda salir, que yo pueda aprovechar y tomarlo, por supuesto, desde ese lado o ángulo positivo, ¿no? Esa comparación entre mi marca, mi empresa, con otras afín, es un inicio de mejora continua también. Está el funcionar a través de empresas líderes, pero de otros sectores similares, es decir, que tengan algo que ver con lo que yo hago. Por ejemplo, si mi empresa es de celulares, ¿ok? Yo hago ensambles de smartphone. Yo podría llegar a ver empresas que se dedican simplemente a tablets o laptops o hasta incluso un smartwatch, ¿ok? Yo podría llegar a analizar ciertas cosas que no es directamente a mi producto, que obviamente es de otra empresa, es de otra marca, e incluso otros procesos o otras, otras secuencias del proceso, ¿ok? Pero por eso, yo ahí debería aprovecharme de investigar un poco, de hacer este mismo tipo de análisis que hice anterior, pero ahora conociendo con que el producto es otro. Esta es una muy buena manera para yo poder llegar a tener incluso ideas creativas, porque yo al estudiar algo que no es exactamente el producto al cual yo hago o al cual yo tengo, es donde viene y, por ejemplo, hoy en día, ¿por qué los relojes inteligentes, obviamente, tienen sensores que si de pulso, que si de temperatura, que si, reportes de clima y todo esto? Porque fue la fusión entre lo que antes era un reloj normal con lo que ahora es un celular. Y el celular incluso, tú no le puedes llegar a tener un sensor de temperatura o de presión arterial, porque el celular no lo tenemos encima de nosotros, lo tenemos en nuestras manos y dependerá de nuestra presión. Esos sensores no estarían facultados para esa captura de información, pero un reloj sí. Entonces ahí está la diferencia, ¿ok? Un buen reloj, porque estamos claros que competencias precisamente imitan y te mienten, pues. Te dicen información la cual no es veraz. Tienen ahí un sensor de los más baratos para saber la temperatura y a partir de la temperatura poder deducir si estás en buena salud o en mala salud. Y dependiendo si estás en buena o mala salud, los valores de que si presión arterial y todo eso pueden llegar a, a estar estandarizados para decirla, pues, y inventarse, pues, un dato allí que no sea el correcto. Entonces, lo ideal es hacer una buena competencia, ¿no? Por eso hablo de los buenos celulares. Perdón, eh, relojes. Pero eso, ¿ves? ¿Cómo innovaron ellos? Bueno, precisamente de la observación, de ver qué podían llegar ellos a incorporar dentro de su sistema
eh, normal, pues dentro de su espacio que han tenido toda la vida con la nueva tecnología que siempre es más compacta, no pequeña. Y por último, el pilar genérico que busca y hace la intención de que yo ahí sí pueda comparar y evaluar cualquier proceso logístico o de recursos humanos que cualquier empresa tenga. Por eso es que estamos hablando de un punto de vista genérico. Ya aquí ni siquiera tiene que acercarse a tu rama. Ya aquí lo que hacemos es una comparación de algo que esa empresa tiene que a mí me gustaría incorporar. Por ejemplo, sin importar la rama, sin importar el tema de empresa que yo sea, todos sabemos muy bien que a Google le ha funcionado ese esquema de trabajo de por proyecto. Tú me vas a trabajar en base a tu eficiencia y desarrollo en proyecto. La dedicación de hora que tú le des, el tiempo de estancia en la empresa, con quienes tú te relaciones, lo que tú hagas durante ese tiempo, es completamente tuyo. A mí me interesa es que me traigas acá soluciones, me traigas aquí a la empresa durante cada cierto tiempo, pues, digamos, conclusiones de lo que tenías que hacer o reportes, ¿ves? Entonces, eso es algo muy bueno, ha dado excelente resultado. Bueno, muchas empresas deberían copiar esto y implantarlo. Ah, que genera conflicto con los operadores que sí tienen que estar. Bueno, pero precisamente hay que buscar la vuelta en cómo se adapta esto a nuestro interés, a nuestra filosofía empresarial. ¿Cómo se aplica con éxito? Bueno, el proceso del market de benchmarking busca que cuando transformamos las decisiones estratégicas llevadas a la realidad, sea con el mayor, o mejor dicho, sea con el menor entorpecimiento y la mayor adaptación posible. Es decir, que se apropie a la filosofía empresarial de la empresa. Pero esto no es al azar. Para esto se lleva a cabo bajo una secuencia. ¿Cuál es la secuencia más estudiada y garantizada? La siguiente de muy similar a la que yo le llamo la pava, ¿no? PH, VA, como tal. Bueno, esta es muy similar, ya van a entenderlo por qué. Todo parte de una planificación, donde se define qué es lo que yo deseo mejorar. Para esto ya parte de una observación, ¿no? Planificar parte de yo mirar la, el área, el cual no está completamente terminada, elaborada o que me esté dando excelentes resultados o los que yo espero, pues, como mínimo. Entonces, por allí comienza mi planificación. Defino entonces cómo o sobre qué voy a hacer el análisis y muy importante, definir mis indicadores. ¿Cómo voy yo a hacer medible ese éxito, esa comparación, ese análisis que quiero llevar a cabo? Entonces, el segundo obviamente es entonces un análisis. Para un análisis yo necesito recopilar datos y eh, buscar esos índices que había planificado, buscar esos rangos en los cuales yo debo entrar esos parámetros, ¿ok? Eso es lo que allí aparece como detectar las brechas, esa línea de lo más mínimo hasta el rango de lo más máximo o lo más esperado, ¿ok?
No siempre tiene que ser el 100%, por si acaso, pero es como yo lo voy a ir incorporando progresivamente. Eso es parte incluso del análisis. Al momento de recopilar los datos es cuando yo entonces tengo que, bajo la observación que les había dicho anteriormente, ya conociendo qué es lo que es mi meta a mejorar, entonces yo extraigo la información que necesito para ello. Ahí es donde vale el hecho de tener un poco de experiencia en otras empresas o cómo se debe hacer esto dentro de una observación que nadie sepa que yo lo estoy haciendo. eh, o lo contrario, miren muchachos, vamos a hacer lo siguiente. Yo quiero que cada uno se observe durante esta semana en qué puede mejorar. Si para eso necesitas mirar a otra persona, pues hazlo, anota, escribe. Eso es parte de los análisis o recopilación de información que se necesita. Luego viene la integración, que es que una vez se establezcan las metas y los estándares que se deben cumplir, entonces, ¿qué tan cerca estoy de la información que yo acabo de recibir? Para poder ir a esa fase en donde simplemente se hace. Esa es la acción. Tengo todo, tuve la planificación, empecé a recopilar la información, establecí, ¿ok? Esa, esos objetivos o esa meta a alcanzar y precisamente bajo qué datos, de acuerdo a, pues, a normas muchas veces, yo puedo llegar a incorporarlo, ¿ok? Basándome incluso en seguridad, en tiempos, en operadores, tampoco los puedo sobreexigir. Todo esto yo debo tenerlo en consideración al momento de la integración para aplicarlo, hacerlo. Cuando yo lo hago y me siento, pues, obviamente satisfecho de ese trabajo, entonces no todo termino allí, ¿verdad? Es en el momento en el que vale la corrección. No puede haber una comparación si uno no llega a una conclusión. Y ese es el monitoreo, esa madurez de lo que se está implementando, cómo se ha elaborado el desempeño, esa adaptación a mi empresa. Porque puede ser que no sea así. Entonces, es donde vale la pena llegar a observar todo lo que se ha logrado gracias a, a ese proceso, ¿no? Planificación, análisis, integración, acción y finalmente el monitoreo. Si estos datos, como ya yo había hecho la planificación, me están dando lo que yo estaba esperando, vamos bien. Si no, entonces parte del monitoreo es corregirlo y volver a la parte de la integración o de la acción para fijarme y ir puliendo, como quien dice, ese, esa meta, sí, esa meta o esa acción. Pero, aparte de esto, tenemos que saber cómo el benchmarking me puede a mí mejorar, o mejor dicho, dar beneficios en mi empresa. Por ejemplo, hablamos de mejora continua. Todos a estas alturas ya deben saber lo que es una mejora continua, pero dentro del punto de vista de benchmarking o de esa inspiración externa que podríamos llegar a tener, acá se trata es de buscar oportunidades que quizás no están muy a la vista, que me permitan a mí ir más profundamente dentro de mi proceso, ¿ok? Y hasta incluso buscar comparaciones en donde se me permita que dentro de esa comparación, dentro de un nivel crítico, yo pueda llegar a saber qué es lo bueno y qué es lo malo, pero quedándome con lo bueno, ¿no? O sea, conociendo lo malo, pero quedándome con lo bueno. Es algo así como llegar a decir, ay, esa persona sí es fea. Ah, pero mira, tiene buenos gustos para vestir. Así sea en eso.
¿verdad? Todo lo hemos hecho, lo hemos pensado en algún momento. Aquí se trata lo mismo. Esa mejora continua busca que nosotros busquemos la oportunidad en cada acción que hacemos. Tenemos la reducción de riesgo. Al momento que nosotros analizamos otras competencias, sus elaboraciones, sus procesos, también nos damos cuenta de lo que ellos se fijaron para que no existieran errores. ¿Ok? El hecho de que a veces se ve cómo lo organizan, por qué colocan algunas cosas de un lado y no del otro, puede ser un tema de entorpecimiento, porque las velocidades en que las aplican son las más correctas, idóneas. O sea, cosas que quizás en nuestro proceso no nos habíamos dado cuenta, ahí vale la pena el análisis, el hacer catarsis de lo que está sucediendo para precisamente mejorar. Tenemos el impulso innovador. ¿De qué trata esto? Pues de que al momento en que lo incorporamos, lo adaptamos a nuestra área de trabajo, a nuestra oficina, a mi personalidad, ya lo estamos haciendo único. Y al hacerlo único, estamos innovando. Estamos haciendo de algo que ya existe, colocándole una perspectiva quizás nueva, única, que nadie más haya tenido. Eso es creatividad. Para eso no necesito un máster ni prepararme 8 meses. No es, eso no es así. Ese es un estímulo que se va desarrollando precisamente a medida que nosotros vemos en otras acciones, en otras áreas, en otros eh, productos, algo que queremos hacer, que nosotros decimos, oye, pero si yo le hago esto de esta manera, ¿no será mejor? Y capaz, y es mucho mejor, y ahí es donde está ese impulso a una nueva perspectiva. Y la alineación global lo que busca es ese ajuste que siempre me da una merma en precio, es decir, debe mejorar, bien sea en tiempos, en eficiencias, en utilizar menos materiales, que entonces me lleva a mí a un ahorro. Y y eso es una competencia mundial, porque todas las empresas buscan dar siempre un mejor precio a su producto, un ideal precio a su producto. Puede ser que no siempre sea económico, pero que sea justo con respecto a lo que internacionalmente se compite. Ok, para nosotros hablar de riesgo es sumamente lógico pensar de que no todo es bueno, ¿verdad? Tenemos que saber o conocer cuáles son estos riesgos que nos trae también hacer una copia o bueno, buscar el benchmarking para la empresa. Uno es el sesgo científico o el sesgo de la copia. Hacer una réplica de estrategias es tomar en cuenta un ADN que no es propio. Es tomar la esencia de algo que puede que no se adapte perfectamente a ti. Eso es como nosotros llegar a decir, ah, ok, se me rompió un brazo. Voy a agarrar de una nevera un pedazo de alguna pieza que se me parezca a un brazo y lo coloco en mi brazo. No es lo mismo, ¿verdad? No podemos. Así se parezca y se asemeje demasiado a mi brazo, estamos hablando de otro perdón, de otros materiales, de otro, ajá, de que mi organismo es biológico, eso es metálico, etcétera, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo. Aquí apunta a hacer algo exactamente igual. No todo lo que observamos en nuestros competidores, incluso en áreas de trabajo dentro de mi misma empresa,
en otras empresas, yo lo puedo llegar a hacer. El ejemplo que di de Google, yo no lo puedo emplear en todas las empresas del mundo. Quisiera, me gustaría, por supuesto, siempre que haya un factor humano, a mí me gustaría, pero hay roles de trabajo, hay empresas o productos que mi exigencia me pide literalmente que yo esté allí, que yo esté haciendo algo, quizás monótono, aburrido, etcétera, pero hay que hacerse. Alguien debe hacerlo, entonces no puedo emplear ese sistema que usa Google. Si yo tomo eso en cuenta, pues hay que considerar que eso es un riesgo a considerar. No todo se puede adaptar y aprovechar 100% de la empresa. Costos, analizar, tomarse el tiempo para investigar, para incluso el mismo análisis o capacitar a las personas me lleva a mí a dinero, me lleva a inversión también de tiempo. Que es al fin de cuentas una inversión, sí es cierto, pero yo tampoco estoy 100% seguro de que eso va a funcionar. Incluso a veces capacitamos a personas que, después de capacitarlos, tengo que decirlo abiertamente, se nos van, renuncia, cualquier otra cosa, incluso puede ocurrir un accidente y ya no tengo a esa persona. Entonces fue un dinero no digamos perdido, pero que la empresa no va a volver a recuperar. Ahí está otro riesgo. Está, por supuesto, la resistencia al cambio. Y esto es un tema que se aplica en todas las empresas y en casi todas las áreas. Hay personas en las que cambiar, adaptarse es, no sé, su día a día y esto no pasa nada, pues. Se incorpora, están positivas o son proactivas y saben que la innovación, los cambios suelen traer buenos resultados, pero hay quienes no. Y nosotros tenemos que también respetar a los gustos y a las personalidades de cada individuo, que son miembros del equipo, que son miembros de la empresa. Yo por eso no lo debo ni despedir, ni no, porque cada uno es importante en su trabajo, en su rol. Por ello yo debo cuidarlo, debo atenderlo y respetarlo. Eso es parte de una organización. Entonces, ¿cómo puedo yo luchar contra la resistencia al cambio? A veces no se puede, pero con que la mayoría de los trabajadores lo hagan, yo voy bien. Tarde o temprano esa persona sin querer o a veces queriendo termina acoplándose a las exigencias. Ellos también observan mucho. Si es uno o dos personas al lado de 10, los otros 8 sí se adaptaron rápido, vieron que funcionaba, les dio resultado, es más probable entonces que esas dos personas rezagadas terminen acoplándose, terminen entendiendo de que sí era lo ideal, que a veces su terquedad en no aceptarlo no es la respuesta para siempre. También puede ocurrir lo contrario, ¿ok? Que esas personas tengan la razón. Y bueno, a la final no las dicen. Yo sabía que eso no iba a servir para acá. Bueno, pero el hecho es de que la resistencia al cambio existirá siempre en una empresa y hay que saber lidiar con ello. Por eso es un desafío que a veces es hasta cultural, no técnico. ¿Cómo desarrollarlo? ¿Cómo? Bueno, lo ideal para mí, he visto hasta incluso cómo lo hacen, casi que de individuo en individuo. A medida de que uno lo va incorporando, uno sabe muchas veces a quienes les puede llegar de primero. Mira, Martínez, ¿qué tal si hacemos a partir de este mes vamos a hacer las cosas de esta manera? Y le empieza a ir esa persona, me parece bien, chévere, jefe, vamos a hacerlo y empiezan a hacerlo, lo incorporan, va bien, ah, ya estamos teniendo buenos resultados. Empezamos a contagiar.
contagiar positivamente. Ahora a su secretaria. Y después así vamos uno a uno, como que transformándolos a este nuevo despertar del equipo, ¿no? A veces esa es la estrategia, a veces se capacita todo el equipo, a veces, hasta incluso a veces se debe exigir, ¿ok? Tienen 3 meses para adaptarse o tienen tanto tiempo para hacer esto de esta manera. Mientras más pronto, mejor. Llegó el tiempo límite. Bueno, muchachos, ¿qué ha pasado? No sé qué, se les escucha. No es tampoco, ay, sí, de una vez el abrupto, ¿no? Entonces, después de que se les escuche, bueno, muchachos, saben que nos dieron tanto tiempo, no ha dado resultados, tenemos que brincar porque si no, señores, pues nos van a empezar a tener el ojo, no es que nos van a despedir directamente, pero nos van a tener por ahí como los rezagados. Entonces, se les hace entrar en conciencia de que esto es algo que tenemos que implementar sí o sí, pues, literalmente. Datos desactualizados. Muchas veces la fuente de la información es antigua y obviamente eso repercute en los resultados que nosotros tendríamos. No es lo mismo trabajar con una data actualizada a algo que ya tenga tiempo, que incluso hasta esté obsoleto. A veces no se hace bien el trabajo. A veces vemos, es como por decir, videos de cómo se hacían los procesos antiguamente. Y lo hacemos y pensamos pues que es nuevo, que es reciente. Y resulta que ya hasta la maquinaria es distinta. Entonces, ojo con eso porque lo que se ve es lo que se toma como realidad y no toda esa realidad siempre es actual. Es real, se está viendo, ¿no? Bueno, aunque hoy en día con el tema de la inteligencia artificial y que nos crean videos y todo, uno queda abismado. A mí el caso más reciente que me pasó, eh, ¿cómo decirlo? Asombrar es poco, pues me impactó, es la palabra. El dato más reciente que me impactó fue que en un cumpleaños, perdón, en un día de la madre, yo no lo pude pasar con mi mamá y, ajá, le pedí a la inteligencia artificial, le dije, mira, en esta foto estoy yo, en esta otra foto está mi mamá. Colócame a mí como si estuviera al lado de mi mamá, con el fondo donde está mi mamá. ¡Pum! Lo plasmó. Mira, eso quedó como si hubiera sido real, como si yo de verdad hubiera estado allí con ella. Yo quedé impresionado. Le paso la foto a mamá como para, como para llegar a decir, mira mamá, sí estuve, algo así. Y obviamente mi mamá nunca había visto algo así, mi mamá queda también sorprendida, ¿no? ¡Wow! ¿Y eso? ¿Cómo es posible? Y digo, era una foto reciente, ¿no? Obviamente. Entonces, es decir, era una foto de ese mismo día, el Día de la Madre. Entonces, mamá quedó así toda sorprendida, como que, ¿cómo es eso? Dije, bueno, mamá, esto, gracias a Dios, hoy en día la tecnología lo hace, y que ay, wow, que no sé qué. Ajá, ya quedó impresionado. Pero dentro de mi mente, ahora queda el subconsciente de que eso pudo haber sido así real. Entonces, a lo largo de los años, que yo no tenga esta información reciente, puede que yo vea esa foto y yo crea que sí estuve en ese momento. A eso podríamos llegar a ver hoy en día en una imagen y uno no sabe si eso es real o es ficticio. Entonces, pila con la información o las fuentes imprecisas que a veces obtenemos. Eso hoy en día debe ser hasta incluso, eh, ¿cómo es? Pasado por un rigor de, de veracidad para poder hacerlo creíble, ¿no? No va a ser que no estén vendiendo gato por liebre. En fin, ajá, estos son los riesgos que siempre debemos considerar al momento de hacer un benchmark. Empresas a nivel mundial que han desempeñado este tipo de trabajo.
de la mejor manera, ¿ok? Vamos aquí a englobar la cosa. Bueno, en primer lugar tenemos la mega empresa de Amazon. Amazon es, bueno, nosotros sabemos quién es ese monstruo que recientemente creció, o sea, casi que de la nada se volvió tan emblemático. Y esto fue, señores, gracias a dos cosas, ¿ok? Uno es visión, obviamente, hay que tener visión para esto. Pero lo otro es simple observación de competencia. Lo lejos que Amazon llegó y lo rápido que lo logró fue gracias a observación de sus propias competencias. Amazon, como empresa que ya estaba distribuyendo productos, se dio cuenta que su éxito se podía exponenciar si lograba dos cosas. Uno, satisfacer al cliente, que lo que siempre busca el cliente es tener el producto lo más rápido posible en sus manos y tenerlo bien como lo desea. Y dos, ¿ok? El factor, pues obviamente económico, el que sea también lo más económico posible. Y estas dos cosas las logró Amazon gracias a observación. Todo lo que ellos hicieron fueron alianzas estratégicas con empresas directas. Dijeron, mira, tú encárgate de pagarme a mí para yo hacerle llegar al cliente esto lo más rápido posible, de la manera en como ya yo hago mi logística, yo te cuido el producto, entonces, y tú no te encargas de tener una flota para despachar. Tenlo en tu almacén, yo te lo busco allá, yo te lo entrego al cliente y ya. Así comienza, ¿ok? Entonces, las empresas empezaron a ver que el sistema era eficiente, que era bueno, y empezaron a confiar. Amazon fue creciendo al monstruo que hoy en día conocemos. Pero ellos no quedaron allí, ellos empezaron a observar. Miren, aquella empresa utilizó un propio software para mejorar su logística. Buscaron a ingenieros, contrataron, hicieron pruebas, empezaron a desarrollarlo, lo aplicaron y miren, hoy en día tienen su propio sistema de distribución, de eficiencia para la logística de almacenamiento y de despacho. Cómo llegar a organizar también fue un estudio que ellos hicieron a través de galpones de empresas que fácilmente se dedicaban a lo mismo o a algo cercano. Las maquinarias que utilizaban, esos robots o, o maquinaria que se aplicaba para la distribución. Todo eso ellos copiaban de las buenas empresas y si no existía, pues ahí donde viene esa parte innovadora, ¿no? Pues vamos a crear un Artuito que se mueva para allá, que se mueva para acá, que me levante la pieza, que me la contabilice, que sepa dónde vas a guardarla, todo ello, que se haga hasta incluso autónomo, que no dependa de una internet o de alguna red, que ellos puedan llegar a tener su propia memoria interna, que tenga su propia batería, que ellos sepan cuando están en low bat para ir a recargarse. Todo eso ellos empezaron a hacerlo. Fueron sustituyendo cada vez menos capacidad humana, mayor capacidad mecánica o automática, etcétera. Y eso que logró que la expectativa del comercio electrónico global subiera. Por eso hoy es el monstruo de empresa que es. Y siguen innovando. No quedaron tampoco, sí, ya somos lo máximo. Ya, no. Porque si ellos se descuidan, ¿qué va a pasar? Pues que alguna competencia puede llegar a aprovecharse y no tumbarle todo el negocio, pero sí gran porcentaje de clientela. Ok, tenemos otras empresas como Marriott,
perdónenme, no soy bueno en el idioma inglés, ustedes lo saben. Tenemos las franquicias de Zara, en donde la rapidez y la personalización son factor clave para esa marca. Y precisamente, ¿cómo se dieron cuenta ellos que la personalización era importante? Pues porque estamos en un mundo cambiante. Ya ese estereotipo en que yo lo que me ponga hoy, el saco que hoy me ponga hoy, quiero verlo en mi ídolo, quiero verlo en mi hijo. No, ya eso dejó de ser así. Ese estereotipo en el que todos se vestían igual, casi que uniformados. Ahora estamos en una ola en la que más bien las personas quieren resaltar, pues, por eso, por su personalidad, por por sus gustos, y que consigan a una persona que hagan feeling con ella de acuerdo precisamente a esos gustos. Si yo la manera en cómo me he visto no tengo amigos, pues quiere decir que son personas que no van a sentirse nunca empáticas a mi forma de ser. Eso es lógico, así que desde ese momento del exterior, como yo me muestro al mundo, ya yo estoy dando información importante que hará feeling con esa persona que se sienta agradado con lo que yo estoy mostrando. Entonces, eso, esa personalización es lo que hizo que Sara eh, atendiera a ese público. Y bueno, también ha crecido gracias a eso. Pero ella, ¿de dónde lo tomó? ¿Fue innovadora? No, ya también la moda se venía viendo así desde hace varios de años. Ya lo que era aquí problemático era crear a grandes escalas diversas piezas que fueran distintas. Eso fue lo que entonces atendió Sara, pero fue a través de una observación de competencia y mejoraron. Ojo, esto a nivel mundial, pero a nivel personal, o bueno, más cerradito, Venezuela, pues, ¿cómo ha aplicado Venezuela el benchmarking? Como les dije a inicios de esta clase, no hay empresa que queriendo o sin querer haya hecho benchmarking. Incluso lo malo son las empresas que lo han hecho sin darse cuenta de que esto es un estudio, de que esto existe y hasta incluso de que esto se debe hacer. Las empresas venezolanas, es cierto, por esto al dinamismo de mercado que tenemos, esa alta competencia entre ver el éxito de qué empresas están sobreviviendo y cuáles terminan quebrando, ha hecho que la adaptación sea constante. ¿Qué pasa aquí? En Venezuela no solamente nos fijamos de nosotros mismos. Venezuela propia, ¿recuerdan los cuatro pilares que vimos a principio de este tipo de benchmarking? ¿Recuerdan que el primero era por por un pilar interno? Bueno, Venezuela se ha estudiado mucho internamente. Entre las mismas empresas se han visto cómo la competencia las ha llevado a una mejora continua, incluso dentro de el mismo rubro u otros rubros. Entonces, la localidad ha hecho que todo se tome en cuenta internamente, en competencia, en, a nivel genérico. Nos medimos dentro de las empresas, con otras empresas, a nivel internacional, dentro de Venezuela, o sea, con otras empresas también dentro de Venezuela, pues, para que me entiendan. O sea, nos medimos con todo, porque, claro, la dinámica de escasez, de precios, de rubros, o bueno, de calidad, pues, como se consigue en Venezuela, los ha obligado a que todo se tiene que tomar en cuenta. Lo malo es que no lo hacemos desde una perspectiva organizada, sino que lo hacemos a lo loco. Ah, tal persona hizo esto. Ah, aquella empresa hizo aquello. Y lo empezamos a hacer. Pero no hay ese, esa ruta científica que se mostró aquí, el PHVA,
no se hizo o no se hace de la manera correcta. Simplemente es como que a los trancazos, a los golpes, ¿no? Porque también el mismo dinamismo de que se haga rápido obliga a veces a eso. Por lo tanto, la aplicación práctica se debe utilizar para optimizar la eficiencia operativa en inventarios, en la atención al cliente, que eso es algo que aquí en Venezuela sí ha decaído enormemente. Apenas se están viendo algunas empresas que tratan bien. Claro, ahí está el tema de el factor motivacional dentro de los mismos seres humanos. No gano bien, por lo tanto no te trato bien, no me importa, me interesa es aquí cumplir y ya. Hoy en día las empresas que se han dado cuenta que volver a ese servicio de buena atención es primordial para ganar más clientes, pues están creciendo como debe ser, sólidamente, ¿ve? Ya no es simplemente un tema de boom, sino de algo más organizado, estructurado y estratégicamente utilizado. Esas, esa lucha contra las condiciones adversas que podemos llegar a conseguirnos es lo que ha llevado a la industria venezolana a, a ese éxito. Pero eh, hay claves en las cuales se debe cumplir, pues, para llegar a una manera de vida. No es más rápida, mm, ni porque a veces el apuro también te lleva al cansancio. No es la más rápida, ni tampoco es la más alocada. Vuelvo a la parte más bien organizacional, ¿no? Primero que nada, tener cooperación. Señores, mientras más partes involucradas se sientan afín con lo que se está haciendo, mejores rendimientos y resultados vamos a tener. El benchmarking sería efectivo y ético si lo hacemos de una cooperación. Esto hace que la, la ciencia que se esconde detrás del benchmarking, ¿ok?, sea limpia, no sea simplemente una falsificación o una copia barata, ¿verdad? Porque también existe lo pirata. Nosotros no queremos eso. Se busca es más bien esa innovación bonita, adecuada, que toda empresa debe tener. Enfoque práctico. Pues literalmente todos los niveles de la organización deberían buscar una adopción y compromiso genuino que parta de adentro, que incluso, como les dije, todo inicie desde mi interior, de ese análisis interior de en qué soy yo bueno, para llevarlo a un exterior. Y obviamente también empezarse a fijar, ok, ya yo estoy consciente de las cosas que soy buena, empiezo a aplicarlo, ajá, ¿cómo lo comparo con otras personas en los cuales yo también pueda llegar a mejorar como ser humano? Pero ya luego de haberme pulido en mi interior, pues, en lo que soy bueno. Y por supuesto, la flexibilidad. También no puede haber un sistema de registro estricto. Todo eso lleva, pues, a que las cosas no se hagan fluido. Es como cuando nosotros vemos un juego de fútbol y uno empieza a ver que el equipo se empieza a desesperar en meter un gol, ¿verdad? Entonces, ese nivel de, de desorden que busca por el mismo hecho de no estar concentrado, de simplemente estar queriendo hacer algo, te hace que estés bajo una manera rígida, estricta. No, a veces hay que respirar, tomárselo con calma, saber, analizar e ir con una meta clave, pero flexible. Si no se pudo hoy, no pasa nada. Mañana sigo constante en mi intención de mejorar, de incorporar esto, en que se acople a mi manera de ser y a la exigencia que se necesita en la empresa. ¿Ok? Buscando hallazgos reales para poder que
se aprenda de una manera sólida bajo la observación adecuada, puliendo esas astillas que a veces pues, nos hacen daño. Y para culminar, señores, pues un resumen. Para tener una ventaja competitiva existe el benchmarking y puedes lograrlo sencillamente, uno, midiéndote, buscando esa vara en la cual tú puedas llegar a saber dónde están las demás, dónde estás tú y cómo haces para llegar allá. Y si estás muy por encima de esas otras personas, sin ser echón, ¿no? Obviamente, si ya yo estoy por encima de esa vara, pues entonces también cómo puedo seguir mejorando. Incluso ver otras varas dentro de otras áreas, identificando, analizando, buscando nuevas oportunidades con el fin de implementar esas mejoras y transformar a la cultura empresarial. Eso es lo que siempre nosotros estaríamos buscando con intención, obviamente, a, a tener resultados de ganar, ganar, ganar la empresa, ganar mi persona. Así yo cuando decida partir y tener mis nuevas experiencias, a casi que independizarme también industrialmente, pues saber cómo hacer las cosas. ¿Okay? Para eso es que se hacen equipos de trabajo, porque no estamos solos, una empresa se lleva de la mano. Ese es su mayor aporte y beneficio. Ok, hasta acá con este tema, como les dije, muy bonito. Creo que no hay persona que no haya hecho esto. De hecho, es un sentir natural. El ser humano aprende desde bebé a imitar y imitar es parte de una comparación. Es parte de observar cómo se hace afuera para llevarlo a aprender interno. Por eso es que de, de por medio está el aprendizaje. Y lo hemos hecho en el estudio, en la vida, en lo social, en lo económico, en casi todo. Siempre vemos a una persona que lo tomamos como ideal o como modelo y luego lo imitamos. Lo incorporamos, si no funcionó bien, es parte ya mía. Si no, entonces lo desecho y ya yo digo, no, eso no es para mí y simplemente busco algo nuevo o lo readapto o lo reciclo, pero a una manera que sea más apoderada a mí. Para ejercicio, me gustaría que analicen en una empresa cualquiera qué se ha copiado para hacer una mejora continua internamente dentro de tu empresa o dentro de tu área de trabajo. ¿En qué se ha copiado el lugar en donde trabajas con otras empresas? O incluso tú mismo, cómo tú te has copiado conscientemente de otros compañeros, de algún profesor, de alguien, de otra persona. Incluso puede ser tu modelo Dios. Perfecto, perfecto. ¿Cómo lo has copiado? ¿Lo has hecho adecuadamente? ¿Qué no lo has hecho bien? Para poder entonces mejorar. Hazlo en tu trabajo, hazlo contigo mismo o utiliza una empresa ejemplo. Sencillo. Bueno, hasta acá este tema, el día de hoy. Nos estaríamos viendo entonces en una próxima clase y les esperaré con sus anécdotas de cómo analizaron entonces este tema. Muchas gracias a todos. Nos estamos viendo.